socialistas, pero también están en contra de otro tipo de ideas, que es la ideología liberal, democrática. ¿Sí? Esto tiene mucha importancia por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, teníamos la guerra, la Revolución Rusa, el fascismo. Un cuarto punto para ver es la crisis económica mundial. Del 30. Es la crisis, lo que se llamó la bolsa de Wall Street, la crisis de la bolsa de Wall Street. Fue una crisis económica financiera que arrancó en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Por el mate? Ah. Que arrancó en Estados Unidos y se extendió. Chicas, silencio porque necesito que puedan concentrarse para eso. Disculpame. Entre 1929 y digamos 1930 en adelante. Abarcó toda la década del 30. Fue una crisis económica muy importante porque se extendió muchos años, más de 10, cerca de 10, y porque por varios motivos. Primero por la magnitud, afectó todo el comercio mundial, se paralizaron las economías básicamente. En segundo lugar, porque además dejó consecuencias sociales muy graves. Por ejemplo, en muchos países, Alemania entre ellos, como un 30% de desocupación. Mi abuelo, mi querido abuelo materno, cuando yo era más chico, y siempre me interesaba la historia, mi abuelo nació en 1918. ¿No? Había nacido en 1918, obviamente ya no está. Pero él trabajaba desde los 12 años. ¿No? Era un obrero, muy de abajo, prácticamente analfabeto, que se aprendió a leer prácticamente solo, como autodidacta, y me contaba, cuando hablábamos de historia, de política, que a mí me empezaba a interesar eso, me contaba de la crisis del 29. Y él me contaba que, digamos, toda la sociedad, para el mundo de esa generación, la crisis que le decían del 29 significó como un antes y un después. Yo obviamente no entendía por qué. Después, al empezar a formarme, empecé a ver por qué es tan importante esta crisis. Esta crisis fue importante para la historia porque de alguna manera empezó a marcar que el capitalismo tenía límites. Que tenía límites para hacer crecer o generar riqueza, vamos a decir. En el marco de una sociedad, que yo les comentaba, ¿no?, del Titanic, que creía mucho en el progreso humano, ¿no?, en la capacidad de hacer crecer y de progresar. Entonces, esta crisis fue tan fuerte que fue como un baldazo de agua fría. De hecho, volviendo a la película Titanic, no sé si recordarán al final de la película que está la historia del que era pretendiente de Rose, que era el tipo que era millonario, ¿no? Que era vamos, iba a hacer una grosería, un mal tipo. Y al final, cuando están en el barco de los supervivientes, que el tipo estaba buscándola, porque obviamente quería buscar el collar, tenía un diamante, ella dice, nunca más lo volví a ver, y después me enteré que cuando fue la crisis del 29, se suicidó tirándose por una ventana. Otro aspecto que siempre me llamó la atención es la cantidad de gente que se suicidó por esta crisis. Tipos como este, que era
personaje ficticio, digamos, ¿no? Que eran millonarios y que de la noche a la mañana, por motivos financieros, lo perdían todo y era como una imagen típica de que trabajaban en rascacielos, ¿no? En edificios, que se tiraban por la ventana. Bueno, es como que psicológicamente en el inconsciente generó mucho ruido esa crisis, y para lo que es el tema del capitalismo fue como un, mirá, esto tiene límites, esto no es para todos, esto, digamos, es un desastre. El tipo de capitalismo que había en ese momento es un capitalismo que vamos a denominar liberal, o sea, un capitalismo casi salvaje, lo más libre posible. Empezar a pensar esta categoría, ¿no? Capitalismo liberal. Entonces, en este mundo, que ya está sacudido por la revolución soviética, ¿no? Por la revolución del comunismo, los capitalistas, vamos a decir Estados Unidos, el mundo capitalista, ve, por un lado, que avanzan el fantasma de la revolución de los trabajadores, ¿no? Porque si hay algo que entendieron los trabajadores, o los pueblos, los sectores populares, cuando fue el triunfo de la Revolución Rusa, fue que podían cambiar la realidad, que su situación podía cambiar, que podían tomar el poder. ¿Sí? Las clases populares, los de abajo, empezaron a mirar para arriba y decir, esto se puede dar vuelta, básicamente, a través de una guerra, de una revolución. Y esto implicó que estallaran revoluciones en muchos lados al mismo tiempo. A partir del triunfo de la Unión Soviética estallaban revoluciones por todos lados. Incluso en Argentina fue famoso el caso de lo que después hubo una película, un libro de una película, La Patagonia Rebelde, que seguramente en la secundaria algo les habrán dicho. La Patagonia Rebelde fue un libro que escribió un historiador llamado Osvaldo Bayer, que murió este año. Después hizo una película que fue un levantamiento de obreros, de peones rurales más que de obreros, en la Patagonia, que trabajaban en las estancias ovinas, que trabajaban la lana, pedían reivindicaciones miserables, en realidad. Por ejemplo, que les dejaban tener velas para iluminarse la noche en los galpones y que no les paguen con vales para gastar en los almacenes de los estancieros, sino con dinero. Ni siquiera era... Pero había revolucionarios entre esos peones, porque había inmigrantes europeos que llevaban una ideología anarquista, comunista, y hacen un levantamiento, toman algunas estancias, fusilan a un par de terratenientes, y el presidente en ese momento, Irigoyen, que era radical, manda al ejército y los extermina literalmente. Los exterminan, los capturan a todos, los ponen en fila, les hacen cavar sus propias tumbas y los fusilan. Eran 5.000 más o menos. Bueno, estallaban ese tipo de levantamientos. Había esto que digo de la modernidad, una necesidad de grandes ideas, ideas fuertes. Hacer la revolución no era ponerse una remera de Che Guevara, ¿sí? Mira, con todo respeto lo digo, ¿no? Hacer la revolución era prepararse ideológicamente, militar una causa hasta el fin, e incluso tomar las armas para cambiar el estado de las cosas. Era cosa seria, digamos, ¿no? Bien, estaba el peligro de los trabajadores, del comunismo, el peligro rojo se lo llamaba. Estaba que surgían los fascismos, ¿no? Los locos, digamos, de Europa, y surgía esta crisis económica que lo daba todo vuelta. Entonces todo se iba al demonio. Y van a aparecer, va a ser un peligro para el sistema capitalista. Va a ser un peligro para que se sostenga el sistema. El mundo era como un caldo de esos guisos que uno prepara, que le pone de todo, y en un momento dado estalla, ¿no? La olla.
Está rico, ¿no? Para un sábado al mediodía como hoy. ¿Y qué va a pasar? Algunos líderes, líderes muy lúcidos, muy inteligentes, capitalistas, que eran estadounidenses, que eran ingleses, van a decir, si no creamos algo nuevo, esto nos arrasa, nos lleva puesto. Va a surgir un economista inglés, Keynes. Y van a surgir líderes como un presidente norteamericano, Roosevelt. Que van a decir, hay que crear una nueva forma de capitalismo, pero ordenado, regulado. Regulado es con reglas de juego. Un capitalismo regulado. Un capitalismo más controlado. Un mercado controlado. Un capitalismo que genere riqueza, que no la destruya. Para eso tiene que haber un gobierno y un Estado fuerte que diga cuáles son las reglas de juego. O sea, las reglas de juego las pone el gobierno. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque yo le decía que el capitalismo es liberal, es salvaje. El capitalismo liberal significa que las reglas de juego las ponen los grandes mercados, los grandes empresarios. ¿Sí? Es el mercado en el sentido de los que tienen la riqueza, ¿no? El mercado son las grandes empresas, los bancos, los que en el capitalismo liberal, los que ponen las reglas de juego, los que dicen cómo son las cosas, cuánto va a valer la luz, cuánto va a valer el gas, cuánto va a salir la nafta, y obviamente que lo van a decidir en base a sus propios intereses, ¿no? A mí, como empresa, me conviene que la luz valga tanta guita el kilowatt de consumo. ¿Estamos hasta acá? ¿Es una historia parecida, algo? Bueno. Cuando aparecen estos gobiernos que aplican ideas que vamos a llamar del estado de bienestar. El estado de bienestar son gobiernos capitalistas, o sea, no se salen del capitalismo, pero que le dan un marco de contención social, de bienestar a la población. Es decir, al mercado no le interesa si la gente se enferma, si la gente estudia, si la gente tiene bienestar. Al mercado le interesa la ganancia, que se generen ganancias, le interesa lo material. Pero el gobierno, para poder tener una sociedad más o menos armónica, ordenada, tiene que garantizar cosas. Entonces, surgen gobiernos, este fue el primero, el de Roosevelt, que hacen como contratos, pactos, yo les hablaba de contrato social, ¿no? Diciendo, bueno, juntan a los empresarios con los sindicatos, ¿no? De iglesia, qué sé yo, dicen, muchachos, tenemos 35% de pobres, 3 millones de personas están viviendo con hambre, esto pasa en la Argentina ahora, digo, ¿no? Tenemos la industria al 50%, tenemos tanto desocupación, tenemos estos problemas. Bueno, los juntamos a todos, hacemos un acuerdo donde el que pone las reglas es el gobierno, el Estado, y se buscan ciertas metas, ciertos logros. Bueno, tanto de crecimiento, tanto de inflación, la moneda va a salir tantos dólares, el tipo de cambio, las tarifas y los salarios van a tener estos topes. Se hacen acuerdos. Es un gobierno que, digamos, se pone en un lugar central en la economía. ¿Sí? ¿Me siguen con lo que digo? Sí.
Porque es un gobierno que busca generar bienestar donde el capitalismo no lo da. O sea, donde el capitalismo deja heridos, el gobierno va y contiene. Entonces, los gobiernos del estado de bienestar son gobiernos que actúan en la salud, actúan en la educación, actúan en lo que sería, ¿cómo podemos denominar? Todo lo que es el tejido social, las jubilaciones, las pensiones. ¿Sí? Regula, o sea, pone reglas para que todo se desarrolle lo más armónicamente posible dentro del marco del capitalismo. Pero, aparte, la idea de bienestar la toman muchos gobiernos, y después en cada país tiene una forma diferente. En muchos países de América Latina hubo estado de bienestar, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Por ejemplo, en Argentina aparece Juan Domingo Perón, que es oficial del ejército. Y justo Perón, que cuando es oficial viaja a Italia, viaja a Alemania y ve cómo aparecía todo el tema del fascismo, la revolución, es un tipo muy altamente preparado. La idea de bienestar, piensen, toda esta zona del conurbano es fruto del estado de bienestar. ¿Sí? Un estado de bienestar es un estado que planifica, es un estado que proyecta hacia adelante, que no deja librado a lo que dé. Un estado que es el que pone las reglas de juego. Toda esta zona, desde el aeropuerto de Seiza hasta la General Paz, es fruto, todo este corredor, del estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar que planifica? Bueno, tipos que miraron toda esta zona en un mapa y dijeron, acá tiene que haber un aeropuerto, y crean el aeropuerto internacional de Seiza. Tiene que haber un pulmón verde para el conurbano, y crean todos los bosques de Seiza. Se plantan todos esos pinos y robles, todos esos árboles que hay al costado de la Richieri, se plantan en esa época. O sea, es una cuestión de planificar de acá a 30 años. Crean la Richieri y la General Paz y crean una ciudad, esto. Y a la ciudad la dotan de servicios básicos, colegios técnicos, colegios de formación docente como era técnicos y casas, porque también hay que dotar de vivienda para las clases trabajadoras, pero casas también para que duren 50 o 60 años. Fíjense cómo son los chalets y los pisos de acá. Incluso esta misma escuela, con mantenimiento absolutamente deficitario, se sostiene. Esta escuela tiene más de 60 años, 70 casi. Casi no tiene mantenimiento, y fíjense que se sostiene. Se construye y se planifica para dotar de bienestar. Se crean todos los edificios que están al costado de la Richieri, de Villa Celina, de Madero. Bien. Entonces, bienestar es que la gente viva bien, bienestar es que la gente esté integrada, la idea es integrar. Que el bienestar es que la gente pueda tomarse vacaciones, entonces aparecen los planes de vacaciones para sindicatos, vacaciones pagas. Y bienestar es que la gente consuma, que el pueblo trabajador consuma, que esté integrado el circuito capitalista. Porque el estado de bienestar es también una estrategia política. Es una estrategia política para contener el peligro del comunismo. ¿Cómo? Ya lo dije. Pregunta de parcial, ¿qué es el estado de bienestar? Sí, por eso me sonó. Mentira. Sí, pregunta de parcial, digo, pero ¿qué es el estado de bienestar? Es una estrategia política para contener al comunismo. También, además de todo esto. Porque estas mentes muy lúcidas y pensantes, como el general Perón, de hecho, van a decir, ¿cómo alejás el fantasma del comunismo? ¿Cómo alejás el fantasma de la revolución? ¿Cómo le sacás de la cabeza al trabajador
a la trabajadora que hay que cambiar este sistema, que hay que destruirlo. En ese contexto, ¿no? En ese contexto, claro. Metiéndolo adentro, haciéndolo parte, dándole un sentido de pertenencia, porque piensen que las masas de trabajadores y trabajadoras que son lanzadas a hacer la revolución viven de manera miserable, miserable. Y que esa miseria además es percibida no solo objetivamente en sus condiciones de vida, sino subjetivamente porque tenía que ver con un estado de violencia, de jerarquía entre los patrones, los empleados y los trabajadores en las mismas fábricas. Mi abuelo, que ya les comentaba, trabajaba en un frigorífico que fue uno de los lugares donde salieron las columnas que en el 17 de octubre del 45 fueron a pedir la liberación del general Perón. De hecho, mi abuelo fue. Y me decía que para él había sido un antes y un después que este tipo llega a la presidencia porque le cambió el trato con los patrones en la fábrica. Él trabajaba en un frigorífico inglés, además, donde todos los carteles del frigorífico estaban en inglés, ¿no? Entonces, estos van a decir, lo mejor que vamos a hacer para combatir el comunismo es integrar al trabajador en el marco del sistema. Profe, en ese contexto eran anarquistas y comunistas de la misma mano, digamos, el comunismo, trataban el comunismo. No. El anarquismo y el comunismo son hermanos, En Argentina, ¿no? pero enemigos, amigo. Claro, sí. En la Argentina había anarquistas, pero ya pocos, comunistas muchos, y había muchos trabajadores que no tenían ideología política definida, porque eran trabajadores y trabajadoras que venían del interior. Fíjense lo que es La Matanza. La Matanza, no sé, me imagino que muchos de sus abuelos o abuelas pueden venir de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chaco, de Misiones, de, no sé, Santa Fe, desde el interior profundo, digamos, del país, y eran trabajadores que venían muertos de hambre, básicamente, porque habían fracasado las economías adentro, y vienen a formar el conurbano, porque acá se estaba formando toda la industria, ¿no? La industrialización. Y no tenían conciencia ideológica. Entonces, el peronismo ahí se va a afirmar con ese tipo de trabajadores que buscan mejorar sus condiciones de vida, pero no tienen una conciencia revolucionaria. Entonces, les decía, Ford, Henry Ford, el creador de la fábrica Ford, es el que inventa el Fordismo, ¿no? ¿Y el Fordismo qué fue? Una organización del trabajo. En primer lugar, una nueva organización del trabajo. Es el que reemplaza el Taylorismo. Antes estaba Taylor, que era un ingeniero inglés, que creó una nueva forma de producir. Y Ford crea un método de trabajo que es el Fordismo, que es el famoso sistema de la cadena, que si ven la película Tiempos Modernos de Chaplin, van a ver bien. Es la cadena de ensamblaje o montaje. Implica trabajos automáticos en una cadena de producción donde un obrero hace un trabajo sistemáticamente y rutinario durante horas, no sé, cortando, otros hacen otro. Pero además el Fordismo, que es propio de esta época, de este primer momento del siglo XX, va a ayudar a producir mucho más bienes y servicios el Fordismo, ¿no? Multiplica la productividad. Autos. Pero Ford comprende otra cosa. Que el trabajador necesita estímulos, necesita estar motivado para producir mejor, para producir más, para que al día siguiente de trabajar vaya a la fábrica y vaya motivado. Entonces, Ford arma una organización del trabajo industrial
que permite que el bien producido sea más barato. Eso que producía ahí que eran autos, para que el trabajador pueda adquirir el auto. ¿Sí? Nace esta vinculación que tenemos con los autos, como un bien de consumo, un símbolo a veces de orgullo, ¿no? Tengo tal auto, qué sé yo, tu primer auto, ¿no? Una necesidad urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Y el auto es uno de los primeros objetos de consumo. Van a aparecer muchos objetos de consumo para esta clase trabajadora en el estado de bienestar. Porque la idea es integrarlos al sistema y hacer propietarios, hacer que el trabajador sea propietario, le das una casita acá en Ciudad Evita, también de alguna manera los integra en el sistema. Porque vos tenés tu propiedad y no la querés perder. Esto que hace Ford aparece en muchos lugares. De hecho, Hitler, una de las cosas que hace es pedirle a un ingeniero alemán, que se llamaba Porsche, que cree un auto para el pueblo, que cree un auto para el trabajador, en la década del 30. Y nace Volkswagen, los famosos Volkswagen, que son los autos escarabajo. Volkswagen, wagen, que es el símbolo de la BMW, ¿no? ¿Qué significa? Volk es pueblo, Wagen es vehículo, auto, el auto del pueblo. Fíjense que aparecen estas ideas de que el pueblo tenga acceso al disfrute del capitalismo. Volk con B corta, Wagen con W. Wagen, no sé cómo se pronuncia, no hablo el alemán. Volk, auto del pueblo. Bien. Ya corto, deme 2 minutos. ¿Anotaron cosas? Cuando hoy a la noche se vayan a tomar una cerveza artesanal, ¿de qué van a hablar? ¿Del Volkswagen? ¿De la Revolución Soviética? ¿De las catástrofes? ¿Del bienestar? Eso sería estado de bienestar. Que tengas un mango en el bolsillo para ir a tomarte tu cervecita con tus amigas, con tu novio, con tus amigos, que puedas comerte una picadita. Eso sería estado de bienestar, que es lo que nos están sacando, básicamente. Bien, lo último, y cierro. Me falta el quinto punto que no llevo a desarrollarlo hoy, por suerte para ustedes, que es la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, por eso corto acá, pero les digo, las dejo preparadas para el sábado. Todo este berenjenal, todo este caldo de cultivo, comunistas, fascistas, democráticos, capitalistas, crisis económica, desocupación, guerras, ideología, termina dirimiéndose en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Todo esto termina desembocando en la Segunda Guerra Mundial. El próximo sábado arranco de ahí y vamos avanzando. Profe, el próximo sábado que tendríamos con usted es 25. No venimos. No, obviamente que es feriado, así que paren un segundo. Y eso. ¿Qué les parece?